¿Cómo vas con el número? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, doctora. Un gusto saludarlos. Quiero comentarles que tengo un poquitito de problemas con mi cámara. La cámara de mi computadora no sé qué me le pasa. ¿Verdad? He puesto una cámara web, pero también como que tiene un poco de problemas, pero durante la clase quizás la voy a tener apagada, pero cualquier duda o consulta me interrumpen, no tengo problema. Oyen. Bueno, doctora. Está bien, doctora. Muchas gracias. Solo voy a esperar que entren los demás. Todavía falta tiempo porque está bastante temprano. Entonces tenemos un chancecito. Oyen. Está bien, doctora. Agradecerles también para fines de la asistencia, si ponen su nombre en el chat, por favor. Gracias. Tratemos de tener el micrófono cerrado, solo cuando yo les haga alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tengo 158 participantes. Al llegar a 180, vamos a comenzar. Les agradezco su puntualidad. Santosio.
Bueno, jóvenes, estamos ya con 180 participantes. Voy a dar 30 segundos más por si alguien más se conecta. A la 1:05 sí ya no voy a recibir a nadie. Les agradezco mucho porque la gran mayoría está ya pendiente de la clase por su puntualidad. Bien, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir mi pantalla. Como pudieron ver en su programa, la clase de hoy se llama Fisiopatología de la Aterosclerosis y del endotelio. Todavía hay algunas personas que les estoy dejando entrar, pero ahorita sí ya no. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchas gracias. Excelente, gracias. Bien, comenzamos entonces. Vamos a hablar ahora del primer tema y no es en vano que vamos a hablar del primer tema y es porque la fisiopatología, entender el daño que sucede en el endotelio es vital para entender algunas patologías cardiovasculares frecuentes. Entonces, de esta clase yo pretendo lograr los siguientes objetivos. Primero, que describamos la normalidad de las características del endotelio, su estructura, que describamos las funciones de cada una de los factores que son liberados por el endotelio. Dentro de ellos la prostaciclina, la endotelina, el óxido nítrico, factores de crecimiento, también el ion superóxido o todas las especies reactivas de oxígeno, factores de crecimiento, moléculas de adhesión. Que recordemos que gracias a estos factores el endotelio tiene ciertas funciones. Primero como barrera, regulador de la hemostasia y de la coagulación, regulador del tono vasomotor y también de la regulación del crecimiento de las células de la pared vascular. Cuando todo esto se altera, vamos a definir lo que es disfunción endotelial, sus características y principalmente su relación con el desarrollo de aterosclerosis. Vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a hablar también del papel de las lipoproteínas plasmáticas en la génesis de la aterosclerosis y también de los tipos de placas ateromatosas. No sé hasta dónde voy a llegar hoy, ¿verdad? Pero no importa hasta dónde llegue. Una vez yo termine la clase con ustedes, les voy a solicitar que salgan de la clase. Yo voy a terminar de seguir grabando la clase para poder grabar el video y subírselos. Les suplico a todos que pongan en mute, por favor, porque todavía escucho ahí algunos tosiendo y algunos ruidos. Gracias. Bien, vamos a comenzar propiamente. Todavía está entrando personas. Ya esta es la última persona a la que dejo entrar porque ya pasaron 5 minutos y ayer fuimos claros, ¿verdad? Con las indicaciones. Bien, el sistema vascular, como ustedes saben, va a participar de forma decisiva en el mantenimiento de la homeostasis vascular, ya que antes se creía que los vasos sanguíneos eran solo los simples conductos por donde pasaba la sangre, ¿verdad? Y con ella los nutrientes y el oxígeno, pero hoy se sabe que en realidad en la pared vascular participa activamente en las diversas funciones biológicas que van a regular tantas funciones como el tono vasomotor, como el crecimiento del músculo liso, como la agregación, inhibición plaquetaria, la coagulación, también la permeabilidad de esta capa, ¿verdad?, de los leucocitos en la pared vascular. También desde un punto de vista histológico, como ustedes lo pueden ver, una arteria que es muy diferente a su estructura de las venas va a estar formada por 3 grandes capas, que aquí en estas 2 figuras se las estoy esquematizando. La capa adventicia, ¿verdad? La capa adventicia. También tenemos la capa media y también tenemos la capa endotelial. Permítanme un minutito, por favor.
Perdonen, estas son las situaciones que nos pasan en vivo y que no las podemos evitar. Pero bien, decíamos que la túnica íntima, que es de la que nos va a tomar hablar durante toda la clase hoy, también conocida o formada por esa unicapa endotelial, es la capa más interna, se encuentra en contacto directo con la sangre y básicamente debe de estar firmemente unida entre sí esta unicapa de células y al mismo tiempo unida con la lámina basal. Esto para mantener la función de barrera. También tenemos una segunda capa, la capa media, como ustedes pueden verla acá en la figura, o túnica media, compuesta fundamentalmente por células musculares lisas, que son de forma fusiforme, como lo pueden ver acá, en forma de fuso. Se pueden disponer estas células, más bien se disponen en forma espiral o circular, formando varias capas alrededor de la circunferencia del vaso. Y la capa más externa, o la capa elástica o adventicia, que es una capa principalmente formada por tejido conectivo, fibroblastos y algunos haces de colágeno. El endotelio entonces se encuentra en una posición anatómica estratégica entre la sangre y la pared vascular, que le va a permitir actuar como un receptor y un transmisor de señales. El endotelio vascular antes era, como les decía anteriormente, considerado solo un espacio por donde atravesaba la sangre, pero hoy se sabe que el endotelio es un órgano. De hecho, tiene algunas características como de glándula, porque se sabe que tiene acciones exócrinas, parácrinas y autócrinas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Y que estas acciones están involucradas en diversos procesos vasoactivos, metabólicos, inmunitarios y en la liberación de diversos factores, como vamos a ver a continuación. ¿Qué factores primordialmente están... perdón. Me quiero mover yo porque me tapa la diapo. Bien, entre los factores biológicamente activos, ya sean sintetizados en el endotelio o que sean liberados por el endotelio, tenemos todo este listado que ustedes pueden ver. Les he marcado en negrita quizás los más importantes. ¿Cuáles? La prostaciclina, el I2, el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante del endotelio, la endotelina, el tromboxano A2, que como ustedes recuerdan es producido por las plaquetas, el factor de crecimiento transformador beta, el factor del crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, otros dos muy importantes involucrados en la trombosis como el activador del plasminógeno tisular y el inhibidor del activador del plasminógeno 1 o PAI-1, y otra de las sustancias muy importantes, las especies reactivas de oxígeno. Y aquí en especial el anión superóxido, que como ustedes recuerdan de fisiología, tiene que ver con la degradación del óxido nítrico. También otras sustancias que vamos a estar hablando durante toda la materia de fisiopatología son las interleucinas, pero especialmente la 1, la 6 y la 8, que son también las que más vamos a mencionar en la mayoría de patologías. También quimioquina, pero otras sustancias importantes, las moléculas de adhesión de monocitos o de leucocitos a la pared del endotelio, que son la ICAM, la BICAM, la ELAN y la E-selectina. Entonces vamos a hablar un poquito de estas sustancias y de sus funciones. Entonces en esta imagen yo tengo esquematizado una unicapa endotelial. Ustedes ven acá cómo está la célula endotelial, unida firmemente entre sí, como decíamos, y en la parte de abajo se encuentra ya la capa de media, formada por músculo liso, células fusiformes. Y entonces aquí básicamente en este esquema estamos evaluando los factores derivados del endotelio y su acción sobre el tono vasomotor. ¿Cuáles van a ser las acciones sobre el tono vasomotor? Puede ser o una función relajante o una función contráctil. Entonces tenemos al factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que va a tener un efecto relajante en las células del músculo liso. También tenemos, por supuesto, al óxido nítrico, que viene de su precursor, la L-arginina, que va a permitir que se secrete el GMP cíclico y también el AMP cíclico. Como ustedes pueden ver acá, el óxido nítrico tiene funciones negativas, es decir, relaja aquí, relaja, no constriñe. Por otro lado, tenemos el precursor, el ácido araquidónico, del cual viene la prostaglandina I2, el tromboxano A2, los iones superóxidos, que ellos van a actuar también en las células del músculo liso, liberando calcio. Y esto va a hacer que sean los factores relacionados con la contracción del músculo liso.
Entonces, esto es bien importante para que podamos entender alguna de las anomalías que suceden cuando hay un déficit de óxido nítrico. Si no hay óxido nítrico, no va a haber relajación y vamos a tener predominantemente contracción muscular. Luego también en esta imagen vamos a evaluar los factores derivados del endotelio y su acción en diversas áreas. Por ejemplo, su acción en la agregación plaquetaria. Como ustedes saben, el tromboxano 2, que es una sustancia directamente producida por las plaquetas, va a favorecer que las plaquetas se agreguen y si se agregan, pues a formar un trombo. Pero el endotelio, para favorecer este equilibrio, al ser liberado por el endotelio, inhibe la agregación plaquetaria y ahí tenemos un equilibrio, ¿verdad?, entre la agregación y la inhibición plaquetaria. También tenemos, decíamos, otras moléculas que favorecen que los leucocitos que se encuentran en la sangre se adhieran a la capa endotelial. Entonces aquí decíamos que teníamos a las selectinas, a las BCAM. BCAM significa molécula de adhesión de células vasculares y CAM significa, moléculas de adhesión intercelular y también las selectinas. Pero el óxido nítrico también tiene un efecto antiadhesivo. Entonces, si nosotros tenemos disfunción endotelial, vamos a tener que estas sustancias como la BCAM, la ICAM, van a estar desequilibradas y van a permitir que los leucocitos se adhieran a la pared. ¿Por qué les estoy explicando esto, que los leucocitos se adhieran a la pared? Porque eso es lo que vamos a ver en aterosclerosis. Entonces, es muy importante que lo entiendan. También otras funciones importantes son la proliferación y el crecimiento del músculo liso. Aquí ya no es el tono de la contracción y relajación, sino que crezca. No debería crecer. Si crece, esto va a empujar el subendotelio y entonces nos va a formar una placa aterosclerótica ahí en la arteria afectada. Entonces ustedes pueden ver algunos de los factores también derivados del endotelio que favorecen la proliferación y el crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ustedes ven acá que es positivo. El óxido nítrico es, por el contrario, antiproliferativo. Entonces aquí estamos haciendo el equilibrio. También en cuanto a crecimiento de células de músculo liso, la endotelina favorece el crecimiento y la proliferación, pero el factor de crecimiento transformador beta es inhibidor. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No, doctora. No, Muchas gracias. Les he puesto acá para que ustedes puedan saber de dónde he sacado inicialmente la clase. Y es sacada de la Fisiología Humana de 3 Guerrés, 4ª edición. Ahí está el capítulo 40 por si lo quieren revisar. Bien, las células endoteliales necesitan también estar firmemente, decíamos, unidas y ancladas a las proteínas de la lámina basal del subendotelio. Esto es para asegurar la barrera endotelial. Esta barrera endotelial tiene que estar junta de célula a célula, como se lo estoy señalando acá, en horizontal, pero también tiene que estar muy juntita con la lámina basal del subendotelio o las células musculares fusiformes que ustedes están viendo acá. Esto se va a mantener, como lo acabamos de ver, por un mecanismo de adhesión célula-célula y también adhesión célula-matriz extracelular. Estos tipos de adhesión se van a llevar a cabo por unas moléculas muy importantes que se llaman las integrinas, dentro de las que tenemos la caderina del endotelio, tenemos la molécula de adhesión endotelial o PCAM1 y las integrinas específicamente alfa 2, beta 2, alfa 5, B5 y otras conexinas. Esto es importante porque si esta membrana no pierde la unión firme, se pierde la función de barrera y entonces pueden entrar células inflamatorias a través de goteras que se abran acá y penetrar al subendotelio, y esta es la génesis de la aterosclerosis. Bien, vamos a hablar 3 palabras de los principales factores derivados del endotelio, de la prostaciclina I1, PGI1. La prostaciclina esta fue básicamente el primer factor relajante derivado del endotelio, aislado e identificado. Esa es la importancia. De hecho, se creía que él era el que hacía las funciones del óxido nítrico hasta que se descubrió el óxido nítrico. ¿Cuáles son las principales funciones de la prostaciclina? Son inhibición de la agregación plaquetaria, relajación de las células musculares lisas, y se fijan casi muchas funciones del óxido nítrico. El problema es que la prostaglandina I2 tiene una vida media bastante corta, apenas 1 o 2 minutos, y la capacidad para sintetizar más prostaglandina I2 va a disminuir con los factores de riesgo como la
aterosclerosis, la diabetes mellitus, etcétera, la dislipidemia. Esto sugiere, ¿verdad?, que la existencia de una relación entre la síntesis de PGI2 en el endotelio y su vulnerabilidad en episodios de trombosis y aterosclerosis. También el óxido nítrico, ¿verdad? El óxido nítrico muy importante. El óxido nítrico, perdón, ¿cómo quito esto? ¿Alguien sabe cómo puedo quitar esta pantallita de acá que me tapa la diapositiva? Así ya la puedo mover. Aquí está. Bien, el óxido nítrico, otro de los principales sustancias derivadas del endotelio, es un factor de acción parácrina, es decir, puede actuar más allá de las células que lo producen. Por ejemplo, va a actuar en las células del músculo liso, que ya no se encuentran en la capa endotelial, sino que se encuentran en la capa media de la arteria. Sus principales funciones son la relajación del músculo liso vascular, inhibición de la agregación plaquetaria, como veíamos en las imágenes, inhibición del crecimiento y proliferación de células de músculo liso, y también la inhibición de la adhesión de monocitos y leucocitos al endotelio. Como decíamos en el esquema anterior, el óxido nítrico se sintetiza a partir de la L-arginina. También la enzima participante, lo vamos a ver en una figura más adelante, es la óxido nítrico sintasa, de la cual hay 3 formas consecutivas, que eso no creo que sea necesario hablarlo. Y también importante que el principal factor responsable de la liberación de óxido nítrico por las células endoteliales son las famosas fuerzas de cizallamiento, o sea, la presión ejercida por la sangre cuando pasa por el endotelio vascular. Pueden encontrarlo en la literatura en inglés como el shear stress. Hay otros factores como la angiotensina 2, eso significa AT2, acetilcolina, bradicininas, catecolaminas y endotelina 1. También importante recordar que vamos a tener menos óxido nítrico disponible cuando queramos antagonizar sus funciones. Entonces ahí va a entrar el querido anión superóxido, ¿verdad? Que decíamos, para degradar al óxido nítrico. Lo vamos a ver en una figura ahorita. Entonces acá les presento lo que vieron en fisiología, el precursor del óxido nítrico, la L-arginina, a través de la óxido nítrico sintasa, va a producir el óxido nítrico. Pero en algunos momentos necesitamos que la cantidad de óxido nítrico disminuya, porque si no tendríamos solo efecto relajador y podemos hasta tener consecuencias de un exceso. Y entonces el ion superóxido, que es esto, va a actuar para degradar al óxido nítrico y dividirlo en un ion hidroxilo y dióxido de nitrógeno. Bien, vamos a seguir hablando de otras sustancias que son producidas o liberadas por el endotelio. Miren cómo se llama esta, endotelina. La endotelina es una proteína grande de 21 aminoácidos. Hay 3 tipos, la ET1, la ET2, la ET3. La ET2 es la que tiene mayor acción y la ET3 es la que tiene menor acción. La endotelina va a estimular el crecimiento y la proliferación de casi todos los tipos celulares, dentro de los que se incluyen las células endoteliales vasculares, las células de músculo liso, los fibroblastos, células de la glía también y células de mesangio. La endotelina 1 puede estimular la proliferación de músculo liso también por producción local de otro potente mitógeno como es la angiotensina 2, que es otra de las sustancias de las que vamos a estar hablando mucho en esta materia. El tromboxano A2 también, ¿verdad? Parecido a la endotelina, va a producir vasoconstricción exagerada. La síntesis de tromboxano en el endotelio aumenta por acción de sustancias como la noradrenalina, la nicotina en el tabaco y también por acciones mecánicas sobre el propio endotelio. Tenemos las especies reactivas de oxígeno. Lo que les he subrayado es lo que me parece que es más importante, ¿verdad? Las especies reactivas de oxígeno son moléculas o fragmentos moleculares que suelen tener electrones desapareados, o a lo que llamamos los radicales libres, por lo que estos tienen una gran capacidad para reaccionar con otras moléculas. Ellos se consideran componentes altamente reactivos y dentro de ellos tenemos al anión superóxido, al radical hidroxilo, al radical peridroxilo y a todos los que ven acá. Desde el punto de vista de la función endotelial, las especies reactivas de oxígeno más importantes son el anión superóxido, porque se combina con el óxido nítrico oxidándolo e inactivándolo y dando lugar al dióxido de nitrógeno. Las especies de oxígeno
se están produciendo continuamente, esto debido a que son resultado de procesos biológicos metabólicamente normales. Sin embargo, su producción anormal puede exagerar o predisponer condiciones de isquemia, daño vascular, aterosclerosis en presencia de otros factores. También tenemos que hablar de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento tienen la capacidad, el endotelio tiene la capacidad de liberar numerosos factores de crecimiento. Hay algunos factores de crecimiento muy importantes, ya se los había mencionado, como el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, entre otros. Los factores derivados del endotelio, estos son, factores de crecimiento con acción constrictora. Y también puede producir factores derivados del endotelio con acción relajante, que en general tienen acción antiproliferativa, mientras que los de acción vasoconstrictora presentan actividad proliferativa. Y como sabemos, el óxido nítrico es el principal agente antiproliferativo, ya que inhibe no solo la proliferación de las células del músculo liso, sino también la síntesis de colágeno y proteínas. Bien, funciones endoteliales, casi que ya las hemos hablado, las vamos a volver a mencionar. El endotelio cumple una función de barrera. Esto es bien importante, decíamos que el endotelio constituye una interfaz entre el compartimento extra e intravascular, y es una barrera, pero es una barrera que no es impermeable, tiene permeabilidad selectiva de acuerdo al tamaño y a la carga que va a regular el flujo de las macromoléculas entre la sangre y el espacio extravascular. Esta permeabilidad del endotelio es importante que sepamos que puede ser modificada por diversos estímulos que va a provocar apertura de estas uniones intercelulares y, por supuesto, cambios en la fórmula de las células endoteliales, de las formas. También el endotelio tiene funciones de regulación en la hemostasia y la coagulación. El endotelio tiene una importante actividad antitrombógena. ¿Se imaginan ustedes si Dios no hubiera hecho esta actividad antitrombógena de forma tan sabia? Se nos formaran coágulos en cada parte del cuerpo y nos diera un ácido isquémico, un infarto de miocardio, isquemia de mesenterio, gangrena, porque se nos formarían coágulos en cualquier parte de la circulación. Entonces, esta actividad antitrombógena permite que la sangre esté fluyendo adecuadamente, ¿verdad? Con libertad, sin formación de coágulos en toda la circulación arterial. Esta función antitrombógena básicamente la hacen dos sustancias del endotelio, el óxido nítrico y la prostaglandina G2, que van a inhibir la adhesión y la agregación de plaquetas mediante un aumento respectivo de las concentraciones del GMP cíclico y el AMP cíclico. También el endotelio ejerce acción anticoagulante mediante todos los agentes como la antitrombina 3, la actividad de los heparinoides, la trombomodulina, que van a favorecer la acción fibrinolítica de la plasmina. Esto es importante porque pudieran formarse algunos trombos por lesiones en el endotelio, pero tenemos todo un sistema de coagulación fibrinolítico para deshacer esos coágulos. También en condiciones normales predominan las acciones antiagregantes y anticoagulantes, pero en pacientes que ya tienen disfunción del endotelio van a hacer más frecuentes las condiciones de agregancia plaquetaria y coagulación. Bien, también es importante recordar que el endotelio regula la interacción de los leucocitos con la pared vascular. Esto es algo que se ha descubierto de forma reciente, ¿verdad? No se creía antes que hubiera un componente inflamatorio en la disfunción endotelial, pero el endotelio participa en esta respuesta inflamatoria. Esto mediante la capacidad de producir sustancias, no solo quimiotácticas para los leucocitos, sino también por su capacidad de producir diversas moléculas de adhesión, de las que ya hablamos, como la ICAM, la BCAM, la E-selectina. El óxido nítrico es el principal factor liberado por el endotelio que tiene capacidad antiadherente de los leucocitos. Entonces, ahorita ya pensando o analizando, si yo tengo disfunción del endotelio y no tengo producción de óxido nítrico, entonces voy a tener respuesta inflamatoria, aumento de moléculas de adhesión y por tanto la llegada de leucocitos a el subendotelio. También decíamos hace un momento que el endotelio tiene regulación del tono vasomotor y lo vimos, ¿verdad? Factores que favorecían la contracción y la relajación. Este mantenimiento del tono vasomotor va a depender del equilibrio entre las acciones relajantes del músculo liso mediadas por óxido nítrico, prostaglandina I2, factor hiperpolarizante del endotelio y también las acciones constrictoras de la endotelina 1 y del tromboxano. Básicamente ese es un equilibrio, ¿verdad? Están en la misma cantidad para estar como en una balanza.
Los factores relajantes, también derivados del endotelio, especialmente el óxido nítrico, equilibran las acciones constrictoras de los agentes sistémicos como la angiotensina 2 y la catecolamina. Es por esto que el endotelio también se dice que tiene acción exócrina, muy lejos de donde él se secreta. Y los aniones superóxido también participan en el tono vasomotor. ¿Y esto cómo? Estos van a tener la capacidad de inactivar al óxido nítrico cuando haya un exceso y por tanto van a reducir la capacidad de relajación. Esto es un equilibrio también. No crean que el ion superóxido es malo, es bueno en algunos momentos, ¿verdad? Para modular el exceso de relajación. Y por último, creo yo, también el endotelio favorece la regulación del crecimiento de las células de la pared. Esto es importante. Las células endoteliales también controlan la capacidad de proliferación del músculo liso, los fibroblastos, mediante liberación de factores de crecimiento. Entre los factores que van a potenciar el crecimiento están el factor de crecimiento fibroblástico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento similar a la insulina y las citocinas, ¿verdad? Como decíamos, las citocinas 1, 6 y 8, que son principalmente las que más van a estar involucradas en la génesis de factores de crecimiento. Y el óxido nítrico es precisamente el inhibidor de estos factores de crecimiento. Bien, entonces habiendo visto qué es el endotelio, cuáles son sus funciones, cuáles son las sustancias que libera, sus características y este precioso equilibrio que permite que no tengamos disfunción, vamos a hablar ahora de lo patológico, de disfunción endotelial. La disfunción endotelial se va a definir como una serie de alteraciones que afecten una o varias de las funciones que ejerce el endotelio y se puede manifestar como una pérdida de la función de barrera, como una tendencia a la agregación plaquetaria y a la coagulación o formación de trombos, como una tendencia a que se adhieran glóbulos blancos a la pared endotelial, como vasoconstricción o como proliferación de células musculares lisas. Entonces, en este esquema que tenemos acá, observamos un endotelio normal, ¿verdad? Que está normalmente vasodilatado, que previene la adhesión de plaquetas, que inhibe la proliferación y migración de células a la capa muscular y que se considera una barrera selectiva o permeable. Pero cuando este endotelio está expuesto a factores de riesgo cardiovascular, como la dislipidemia, entendido como un aumento del colesterol LDL, de los triglicéridos, del colesterol total, hipertensión, ¿verdad? Mayor de 140/90, diabetes mellitus, nivel de glucosa en sangre mayor de 126 o el hábito del tabaco, el endotelio va a comenzar a entrar en lo que llamamos esta disfunción endotelial. Y entonces, en vez de vasodilatación, tendremos vasoconstricción. En vez de prevención de adhesión plaquetaria, vamos a tener agregación plaquetaria. Vamos a tener migración y crecimiento de células musculares lisas al subendotelio. Y una pérdida de esta barrera selectiva que permite el depósito de lípidos en el subendotelio y también una alteración en la eliminación de estos productos hacia afuera. Bien, entonces a manera de resumen, dada la importancia del óxido nítrico en la homeostasis vascular, se considera que la función del endotelio se caracteriza principalmente por una disminución en la disponibilidad del óxido nítrico, ¿verdad? Ya sea porque hay una disminución en su síntesis, un problema en la liberación o difusión, o que haya un aumento de su degradación, digamos por un aumento del ion superóxido. Este aumento del estrés oxidativo y en concreto del anión superóxido es la causa más frecuente de disfunción endotelial. También vamos a tener una reducción en la disponibilidad del óxido nítrico, aumento de la endotelina 1, del tromboxano 2 y de todos los factores que contribuyen al desarrollo de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial entonces va a desempeñar un papel importante en el origen, progresión de la ateroesclerosis y va a participar también en el desarrollo de las complicaciones vasculares de la hipertensión, la hipercolesterolemia y la diabetes, que esos son temas que los iremos viendo a lo largo del ciclo. Entonces vamos a entrar ahorita a la fisiopatología de la ateroesclerosis, pero me quiero detener acá y escucharlos. ¿Tienen alguna duda al momento? Yo, doctora, tenía una consulta. Dígame. ¿Cuál sería entonces los valores de presión arterial que dañan el endotelio? Vaya, los valores de presión arterial, Francisco, no son tomados al azar, son tomados de estudios basados en evidencia. Y para decir cuál es la cifra normal, se tienen que hacer múltiples estudios. Y entonces digamos que usted tiene una muestra de
1 millón de personas. Y entonces usted va y le toma la presión al 1 millón de personas. Va a haber un 80% de personas que van a tener la presión sistólica entre 90 y 130. Pero va a haber un 10% que quizás tiene menos de 90 y otro 10% que quizás tiene más de 130. ¿Cuál pongo yo como mi valor normal de presión arterial? Lo que el 80% de las personas tiene. ¿Me entiende? Entonces ya viene la New York Heart, ya viene el JNS7, ya viene la American Heart Association y dice el valor normal de presión arterial óptima es menos de 120, menos de 80. Entonces la pregunta, ¿cuál es la cifra de valor? ¿Cuál es el valor de presión arterial que daña el endotelio? Arriba de 120-80, ¿verdad? O sea, 130-80 ya, doctora, daña el endotelio. Sí, en algunos casos sí, ¿verdad? Entonces ahora, si alguien tiene la clasificación del American Heart a la mano de hipertensión ahí, Francisco, no sé si la tiene a la mano. Ahorita, doctor. En esa revisión que se hizo en noviembre del 2017, a los médicos se nos cambió el disquete, ¿verdad? Porque teníamos 140-90 como el límite, ¿verdad? Para decir que una persona es hipertensa, pero la American Heart, junto con la New York Heart, en el 2017 nos dijeron que no, que de 130, 90, 130, 85 para arriba, ya podríamos diagnosticar hipertensión. ¿Por qué podemos diagnosticar hipertensión? Porque se han hecho estudios basados en evidencia de que con esas presiones ya las personas comienzan a tener disfunción en el endotelio. Bien, ¿alguien más que tenga alguna duda? Creo que van a hablar de esto, Francisco, si no terminé de darle la explicación en fisiopatología de la hipertensión arterial con doctora Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Para servirle. Bien, continuemos entonces. Vamos a hablar de la fisiopatología de la aterosclerosis. Etimológicamente, la palabra aterosclerosis significa endurecimiento de las arterias. Viene del griego ateros, que significa pulpa, pasta, fibra, y esclerosis, que significa endurecimiento. Entonces podemos definirla ya un poco más clínica como la presencia o la formación de lesiones fibroadiposas en la capa íntima de las arterias, como les he intentado presentar este dibujito, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esto no es grasa aguada. Aquí también hay fibrosis, calcificación, como vamos a ver más adelante. Y esta aterosclerosis es la causa más frecuente de los eventos cerebrovasculares. Y esta imagen es bien clara, ¿verdad? Básicamente estas lesiones fibroadiposas lo que hacen es reducir el diámetro del flujo de sangre apropiadamente. Y aparte de reducir, acá pueden haber lesiones en la pared que me favorezcan la formación de trombos. Y si se me forma un trombo aquí que no permita que la sangre pase a este segmento, tendremos lo que llamamos lo que conocemos como un infarto. Que eso se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Que el infarto de miocardio es el más frecuente es otra cosa. Pero hay infarto cerebral, hay infarto en el intestino, hay infarto en las arterias de los miembros inferiores, hay infarto en las arterias de la retina, casi hasta en la piel, ¿verdad? La famosa gangrena. Entonces, tenemos que tener este concepto en cuenta. Bien, la aterosclerosis puede afectar todas las regiones de la circulación y dependiendo de la región que esté afectando va a ocasionar las manifestaciones clínicas de acuerdo al lecho arterial que esté afectando. Así, por ejemplo, si está afectando a las coronarias, entendidas como las dos arterias coronarias, ramas directas de la aorta, coronaria izquierda, coronaria derecha, entonces lo que nos va a ocasionar es un infarto, ¿verdad? Que puede ir desde la fase más sencilla de una isquemia, lesión, hasta el infarto o necrosis propiamente dicha. De las coronarias, déjenme decirles que la parte más afectada o la arteria más afectada es la arteria descendente anterior izquierda. Aquí se me movió, perdón, esta línea roja tiene que ir aquí en arteria descendente anterior izquierda. Pongan atención, por favor. Esta línea roja tiene que ir en arteria descendente anterior izquierda, que es la arteria coronaria más afectada por aterosclerosis. ¿Por qué es la arteria más afectada? Porque se encuentra en una bifurcación. Lo vamos a ver más adelante. Viene la coronaria izquierda acá, da su rama a la circunfleja y luego acá la rama a la descendente anterior izquierda. Entonces se sabe que en los puntos de ramificaciones arteriales el flujo arterial es más turbulento por la misma ramificación. Entonces en el corazón esta es la arteria más afectada.
Y entonces clínicamente se manifiesta por angina, que es el dolor torácico, o infarto cuando ya ha muerto una porción del miocardio. ¿Qué pasa si sucede en los vasos periféricos, como por ejemplo la aorta? O sea que la aterosclerosis no solo causa obstrucción, no. La aterosclerosis también puede causar dilatación o distensión de una estructura tubular. Yo aquí les presento una aorta, parece como que fuera un muñequito de terror, ¿verdad? Pero es la aorta y estas son sus primeras ramas. ¿Cuál es la primera rama de la arteria aorta abdominal? ¿Alguien se recuerda? Es las arterias renales, ¿verdad? Arteria renal derecha e izquierda. Y ya luego vienen todas las demás. Entonces, miren lo que le pasa a una arteria aorta, en el caso de esta por aterosclerosis, dilatación o ectasia. ¿Cuál es la diferencia entre ectasia y aneurisma? La ectasia solo es una dilatación o distensión leve de una estructura tubular. Un aneurisma, por su parte, es una dilatación tan importante que mide 1.5 veces el tamaño del vaso. Y como la aorta es la arteria más grande del cuerpo, un aneurisma de la aorta es casi fatal, ¿verdad? Ustedes vieron casos como el del doctor Héctor Silva, que en una conferencia de prensa, cuando él era el presidente del FISDL, se desplomó delante de todos, ¿verdad? Y lo que tenía era un aneurisma disecante de la aorta que se rompió, ¿verdad? Y el paciente fallece. Se puede hacer muy poco cuando ya hay un aneurisma disecante o que se está rompiendo. Pero si lo encontramos antes, mediante medicina preventiva, podemos encontrar aneurismas de la aorta en la parte más proximal o en la parte ascendente o en la parte descendente. Esta es la clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford para aneurisma de aorta. No es necesario que la busquen, no es el objetivo, solo se los estoy presentando. Y ya una vez se detectan, pues se corrigen de forma quirúrgica. Bien, ¿qué pasa si en vez de tener la aterosclerosis en el corazón o tenerla en los vasos periféricos como la aorta, la tengo en el cerebro? Y entonces acá les presento una imagen donde hay una arteria que llevaba su sangrita, mire acá en el dibujo se los han puesto rojo, y de repente se puso negro porque aquí se obstruyó posiblemente por un trombo. Toda esta área quedó sin aporte de oxígeno y nutrientes. Y como ustedes saben, el cerebro no tiene red colateral ni tiene de dónde sacar más aporte. Entonces acá sucedió un accidente cerebrovascular isquémico o ictus isquémico, cuya principal causa es aterosclerosis, ya sea por un trombo o por un émbolo que vino desde el corazón. Aunque menos frecuente, también la aterosclerosis puede ocasionar fenómenos hemorrágicos como el ictus hemorrágico o el accidente cerebrovascular hemorrágico, donde sangre ha salido del componente vascular hacia el exterior, causando edema, ¿verdad? Aquí en toda el parénquima cerebral. Entonces, si yo les pregunto, las manifestaciones de aterosclerosis en el sistema nervioso central son los ictus o accidentes cerebrovasculares y también las isquemias cerebrales transitorias. ¿Cuál es la diferencia, doctora? La isquemia cerebral transitoria es este trombo, pero por mecanismos de fibrinolisis del cuerpo se deshace el trombo sin medicamentos ni nada, solito. Y entonces el paciente resuelve la sintomatología de las paresis, la pérdida de la fuerza, etc. Cuando esto no resuelve, entonces ya es un ictus o un accidente cerebrovascular instalado. Y yo aquí les presento algo que vamos a ver en el ciclo 2, ¿verdad? Introducción a la clínica, que es la interpretación de tomografía de cerebro. Y aquí vemos un ictus isquémico, ¿verdad? Grandísimo, casi muy similar al que estamos viendo en este esquema. Bien, ahora aterosclerosis en la circulación periférica, entendida como cualquier otro lugar que no sea corazón, cerebro ni la aorta. Y entonces aquí tenemos una gangrena. Observan cómo esta mano está negra. Yo sé que dan ganas de pensar que este señor es un mecánico y que ha tocado grasa, pero no. Es una mano con gangrena. Esto podría estar en el contexto de enfermedades autoinmunes, una vasculitis, un fenómeno de Raynaud, ¿verdad? Miren esto, es una isquemia mesentérica, infartos intestinales. Acá una obstrucción, trombosis de la arteria central de la retina. Y lo que les decía, ¿verdad? También placas ateroscleróticas disminuyendo el flujo de sangre, en este caso a todos los tejidos de la pierna y el pie, ocasionando lo que se llama la claudicación intermitente. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la claudicación intermitente? Hola, hola. No, doctora. Ok, la claudicación intermitente es un síntoma en el cual el paciente presenta dolor al caminar.
al caminar algunos metros y comienza con un dolor intenso en las pantorrillas que lo obligan a parar. Y al parar, el dolor cede. Eso se llama claudicación intermitente. Y lo que nos está significando es que la arteria de los miembros inferiores tiene tanta grasa que está ocasionando una disminución del flujo sanguíneo cuando el músculo en movimiento lo necesita. Entonces, al reposar, pues la cantidad de sangre ya es suficiente y se quita el dolor. Eso significa arteriopatía periférica. Lo vamos a ver en nosología también, en nosología 1 más adelante. Bien, sigamos, si esto nos lo permite. Entonces, entrando ya a la aterogénesis, que es la formación de placas ateromatosas en las arterias, es un proceso lento, va a tomar décadas. Se dice también que es un proceso discontinuo, a veces está con muy rápida evolución y a veces está más lento. No lo podemos saber, ¿verdad? No lo podemos saber en la clínica. Tiene normalmente una fase asintomática inicial que es muy prolongada, pero una vez comienza a presentar manifestaciones clínicas, la aterosclerosis puede tener manifestaciones crónicas y manifestaciones agudas. Manifestaciones crónicas de aterosclerosis son la angina de esfuerzo y la claudicación intermitente, que es lo que les acabo de explicar. Y las manifestaciones agudas son, por ejemplo, un paciente que no sabía que tenía ningún problema y de repente le da un infarto, un derrame cerebral, muerte súbita cardíaca, etc. ¿Verdad? Bien, y acá unos factores súper importantes que necesito que se los aprendan. ¿Cuáles son? Son todos los factores de riesgo, aparte del colesterol LDL, o conocido popularmente como el colesterol malo, que van a alterar o que pueden causar daño en el endotelio. Miren quién, tabaquismo, hipertensión arterial. Mire, Francisco, cuál es la presión que dice Harrison 19 que causa disfunción en el endotelio mayor de 140/90. ¿Por qué Harrison 19 dice eso? Porque Harrison 19 fue escrita ya por 2015. Entonces todavía estábamos con la JNS7 que decía que 140/90 para arriba era hipertensión, pero hoy debería de cambiar a 130/80. Concentraciones bajas de HDL. ¿Alguien sabe qué es el HDL colesterol? ¿Hola? El colesterol de alta densidad. ¿Y cuál es su importancia? Es clasificado como el colesterol bueno y ayuda al cuerpo a los procesos de energía y también a deshacerse de los otros colesteroles, el LDL y todos los demás que son clasificados como colesterol malo. Vaya, más o menos, pero acuérdense lo que les dijo la doctora Rodríguez ayer. Quiero que comencemos a hablar ya como médicos. Eso de que le ayuda a las cosas del cuerpo, eso ya no, ¿verdad? Eso ya no. Básicamente, el colesterol HDL participa en el transporte inverso del colesterol. ¿Qué significa eso? Sacándolo de las células y llevándolo al hígado para su degradación. Este se podría decir que es un limpiador de arterias. Entonces, si yo tengo bajo mi nivel de colesterol HDL, tengo predisposición a formar grasa en mis arterias. La diabetes mellitus por sí sola, antecedentes de enfermedad cardíaca prematura, por ejemplo, que un varón de primer grado, es decir, mi papá o mi hermano, haya muerto por enfermedad cardíaca y tuviera él menos de 55 años. O una mujer de primer grado de consanguinidad, mi mamá, mi hermana, ¿verdad?, que muera por enfermedad cardíaca menor de 65 años. Evento cerebrovascular, llámese un infarto, llámese un derrame cerebral, llámese un aneurisma disecante de la aorta. Este es un factor. ¿Dónde vamos a preguntar eso? En los antecedentes personales cuando estemos haciendo el interrogatorio de nuestro paciente. También la edad. Fíjense que yo sé que ustedes tienen ahora más o menos 20, 21 años. Cuando los hombres de nuestro año ahorita lleguen a más de 45 años, por solo tener la edad, ya tienen un factor de riesgo cardiovascular. Y las mujeres, gracias a Dios, hasta que lleguemos a los 55 años. ¿A alguien se le ocurre a qué se debe esta diferencia de edad en el riesgo en las mujeres y en los hombres? No será por la menopausia. Sin duda, no es por la menopausia, por las hormonas, ¿verdad? Por las hormonas, que las vamos a perder hasta ya por los 55 años. De los 55 años para allá, hormonalmente ya no tenemos mayores diferencias con los hombres y entonces ya tenemos riesgo cardiovascular. Factores del estilo de vida, obesidad, entendida como un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Sedentarismo, entendido como lo que somos todos nosotros, ¿verdad? Que no hacemos ejercicio.
Y un régimen alimentario heterógeno, aquí deberían de ponerle salvadoreño, pupusitas, tamales, empanadas, yuca frita con pepesca, crema, mayonesa, etc. Factores de riesgo emergentes, estos son nuevos factores, la lipoproteína A, la homocisteína, factores protrombóticos individuales, factores proinflamatorios, intolerancia a la glucosa, que es una fase previa a la diabetes o prediabetes, y aterosclerosis subclínica. Entonces, todos estos son factores que pueden hacer que nuestro paciente tenga predisposición a tener eventos cerebrovasculares o cardiovasculares, es decir, a formación de placas ateroscleróticas en sus arterias. Bien, ¿cómo inicia la aterosclerosis? La aterosclerosis inicia como una estría grasa, que esta estría grasa es la lesión inicial de la aterosclerosis. ¿Por qué surge esta estría grasa? Básicamente por una cosa, un incremento de las lipoproteínas, sobre todo de las de baja densidad, en la capa íntima. ¿Se acuerdan quiénes permitían esto? Las moléculas de adhesión. Entonces, esto es ocasionado porque ha habido un daño en el endotelio que ha ocasionado que la unión entre las células endoteliales no esté tan juntas y se formen goteras en el endotelio y haya permeabilidad a estas sustancias que no deberían de haber. Y también, ya una vez que logró entrar esta lipoproteína, se van a unir a los componentes de la matriz extracelular y entonces hoy sí va a ser más difícil que puedan salir de esta área. Las lipoproteínas que se van a depositar en esta región endotelial y subendotelial, al llegar ahí van a ser cambiadas en su estructura, van a ser oxidadas y van a producir sustancias que favorecen la oxidación y la inflamación. ¿Cuáles sustancias? Hidroperóxidos, lisofosfolípidos, oxiesteroles y aldehídos. Todos estos son derivados de ácidos grasos y fosfolípidos y se sabe por las autopsias porque ahí se han encontrado estas sustancias abundantemente en las lesiones ateroscleróticas. Estas modificaciones de las fracciones de la lipoproteína, recuerdan ustedes que tienen una apolipoproteína, que es la parte proteica, ¿verdad? Van a tener rupturas en el esqueleto peptídico y también derivación química de algunos residuos de aminoácidos. También esto va a ocasionar producción local de una sustancia que se llama el ácido hipocloroso, que se genera en las células inflamatorias dentro de la placa y que hace que se formen radicales clorados como las fracciones de clorotirosilo, que todos esos son fenómenos inflamatorios. Las partículas de lipoproteína de alta densidad o HDL modificadas por este ácido hipocloroso que les acabo de decir, ya no van a funcionar bien y ya no van a estar haciendo ese transporte inverso del colesterol, ¿verdad? Y entonces, imagínense qué importante es saber que por estas lipoproteínas que se depositaron en el endotelio, en el subendotelio, las lipoproteínas cambiaron de función, cambiaron de forma y comenzaron a hacer que se formara esta sustancia. Y esta sustancia afecta al colesterol bueno, de tal forma que el transporte inverso del colesterol casi que se anula. También, les decía yo, un miembro de la familia de la fosfolipasa, que es considerado ahora un factor de riesgo cardiovascular emergente, la famosa lipoproteína A, también puede generar lípidos proinflamatorios, dentro de los que se incluyen radicales de lípidos oxidados con lisofosfatidilcolina de los fosfolípidos oxidados que se encuentran en las lipoproteínas de baja densidad. Que las de baja densidad son las aterogénicas, ¿verdad? Además de estos componentes de las lipoproteínas modificadas, miren quién aparece en escena, las citocinas. Estos son los mediadores proteínicos de la inflamación por excelencia. Estos van a regular la expresión de las moléculas de adherencia que intervienen en el reclutamiento de leucocitos, como la BCAM, la ICAM, la E-selectina, la interleucina 1 especialmente, y también el factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina, van a inducir o incrementar la expresión de moléculas de adhesión leucocital. Y la proteína 1, quimiotaxina de los monocitos, esto es dentro de los leucocitos, dirigen la migración de leucocitos al interior de la pared arterial. Fíjense cómo todo es como un proceso, ¿verdad? Una cascada que va empeorando y permitiendo que se vaya dando una placa hasta que la tengamos formada. Luego de que tenemos que las lipoproteínas se depositan, que cambian de configuración, que favorecen que se forman sustancias oxidadas como el ácido hipocloroso, y luego se secretan citocinas que favorecen la adhesión leucocitaria, viene el reclutamiento de leucocitos. Esta acumulación de leucocitos va a caracterizar a las lesiones ateroscleróticas recientes. Si yo les pregunto cuál es la lesión inicial de la aterosclerosis, es la estría grasa.
¿Cuál es la característica de las lesiones ateroscleróticas incipientes o recientes? La acumulación de leucocitos. Entonces esto cambió también el paradigma de los médicos porque antes no sabíamos que habían elementos inflamatorios desde el inicio en la formación de las placas ateroscleróticas. Y aquí vamos a hablar específicamente de un leucocito que es el macrófago, que como ustedes saben es un tipo de leucocito bastante grande que está involucrado en el sistema inmunológico y de defensa, y específicamente los monocitos y linfocitos. Los componentes de las LDL que entraron al endotelio y que fueron modificadas con esta oxidación van a favorecer, dijimos, la expresión de moléculas de adhesión leucocitaria y entonces que lleguen este tipo de leucocitos a la placa, al endotelio. Una vez estos leucocitos están adheridos en la superficie de la célula endotelial, al interactuar con estos receptores de adhesión, van a penetrar en la capa endotelial y van a permanecer ahí y ya no van a volver a salir. De hecho, una vez llegan estos macrófagos, estos leucocitos, debajo del endotelio, yo no sé si alcanzan a ver, este es el endotelio, y aquí se abrió una gotera, se aumentó la permeabilidad y entonces entraron estos monocitos al subendotelio, que es todo este lugar debajo del endotelio. Y una vez entró, difícilmente va a volver a salir, aunque pueden salir. Pero ya vamos a hablar de que como los macrófagos son defensas, están en nuestro sistema como defensas y tienen la capacidad de tragarse algunos patógenos, ¿verdad? Entonces viene el monocito que ingresó a la íntima, maduran, se transforman en macrófagos y degluten a las lipoproteínas de baja densidad que también lograron entrar junto con él aquí por estas goteras, que son estos circulitos amarillitos que ustedes ven acá. Entonces, este macrófago que maduró se traga a las lipoproteínas de baja densidad, porque él, según él, está defendiendo. El problema que al tragársela, él se transforma en lo que llamamos las células espumosas o las células lipidóforas. Esta transformación requiere la captación de moléculas lipoproteicas por endocitosis mediante receptores captadores, que eso es lo que está sucediendo. Bien, entonces aquí tenemos una imagen, un endotelio, miren qué bonita, la unicapa endotelial, aquí el subendotelio, dijimos las células musculares lisas, fusiformes, aquí no debería de haber nada, porque esta barrera debería de por lo menos inhibir la entrada de lipoproteínas y de células inflamatorias o de leucocitos. Pero este paciente es diabético, quizás fuma, es obeso, no hace ejercicio, come pupusas, y entonces permite que hayan goteras. Aquí hubo una gotera, y entonces por esta gotera penetraron por aquí también LDL, que son estas pelotitas amarillas, y entraron monocitos. Entonces al entrar los monocitos, esta sería la continuación, los monocitos dicen, yo tengo que defender al cuerpo, me voy a tragar a estas sustancias que están aquí adentro, a las LDL, y entonces se transforman en macrófagos lipidóforos o células espumosas. Bien, entonces la adherencia de monocitos al endotelio y que migren hasta la íntima y su maduración hasta formarse los macrófagos lipidóforos representan las fases fundamentales de la formación de la estría grasa como precursora de una placa aterosclerótica totalmente formada. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? Hola, doctora. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí, Creo sí, que sí. tuve una baja de internet, pero ya gracias a Dios Sí, que me escuchan. Bien, y se me fue la luz, ya vieron, ¿verdad? Bueno, No se preocupe, doctora. magnífico, sigamos entonces. Las lesiones ateroscleróticas tienden también a dar origen a flujo turbulento. Esto es bien importante. Ya lo habíamos explicado antes de que no todas las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis son obstrucción, ¿verdad? También flujo turbulento, como vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, en una arteria tenemos flujo laminar o flujo llamado también endotelial. ¿Qué significa esto? Que el endotelio está secretando óxido nítrico en cantidades suficientes para suprimir la expresión de moléculas de adherencia, incrementar la producción de óxido nítrico y hacer todas sus funciones vasodilatadoras, antiinflamatorias, etc.
También el flujo laminar estimula la producción endotelial de superóxido de mutasa, que es una enzima antioxidante. Pero cuando no tenemos flujo laminar debido a que hay una placa aterosclerótica, el flujo en vez de ser laminar, que si ustedes se fijan en un flujo laminar hay muy poco contacto o fuerzas de cizallamiento con el endotelio, se vuelve así. Y entonces definitivamente aquí las fuerzas de cizallamiento o shear stress van a estar aumentadas y van a causar disfunción del endotelio. Entonces decíamos que los puntos de ramificación donde aparecen más frecuentemente la aterosclerosis son las áreas de ramificación. Y entonces yo les ponía de ejemplo la arteria coronaria descendente anterior izquierda, rama directa de la coronaria izquierda. Cabal, cuando se ramifica en la descendente anterior izquierda, aquí es el punto más frecuente donde encontramos placas ateroscleróticas. ¿Por qué? Aquí había un flujo turbulento. Bien, ¿cómo evoluciona un ateroma y cómo se complica? Quiero ver cómo vamos con el tiempo, chicos. Estamos en... ya es hora de terminar. Vamos a dejar la clase hasta acá. Yo me quedo grabando el resto de la clase para podérsela subir en el video y que ya puedan comenzar a estudiarla. Yo espero que hayan entendido, por lo menos hasta donde hemos llegado, y la otra parte se la voy a seguir explicando y quedo atenta a sus dudas y consultas. Quisiera saber si hay algún comentario ahorita. Doctora, Dígame. solo tenía una duda con respecto a lo que nos estaba explicando de la arteria aorta. O sea que ese sería el único lugar en donde, al contrario de el corazón, se dilataría. No, pueden Solo suceder aneurismas en casi cualquier parte, ¿verdad? De hecho, la retina, aunque son vasos bien pequeños, pueden suceder, pero el de la aorta es el más escandaloso en el sentido que es potencialmente fatal, Will. Ok. ¿Alguien más? Yo, doctora, Dígame, Ricardo. cuando estaba hablando de cuando se formaba el trombo en el cerebro, digamos, y que se iba a deshacer por fibrinólisis, más o menos, ¿cuánto tiempo hay que esperar para saber si de verdad se va a deshacer el trombo por Excelente pregunta, Ricardo. Se dice que una isquemia es transitoria, se llama TIA por sus siglas en inglés. 24 horas, Ricardo. 24 horas se puede esperar. Sin embargo, la literatura más reciente dice que deberían de ser menor de 6 horas para decir que es una isquemia transitoria. Cada vez nos vamos poniendo más estrictos, pero todavía hay discusión entre los colegas. Entonces, si una persona tuvo un evento cerebrovascular en el que comenzó a tener un déficit neurológico, una hemiparesia, una disartria, las típicas manifestaciones de un accidente cerebrovascular, y resuelven en un periodo entre 6 y 24 horas, le podemos poner ataque isquémico transitorio. ¿De acuerdo, Ricardo? Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda. Dígame, Josué. Cuando se forma una placa arteriosclerótica, ¿se puede, cómo le diría, se puede deshacer o es permanente? Vaya, la placa aterosclerótica, Josué, se forma debajo del endotelio. Es permanente. No hay forma de deshacerla. Lo que hay forma es evitar que se complique, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la clase que les voy a dar. Que se complique con hemorragia, que se complique con formación de nuevos vasos, que se complique con calcificación, que se complique en tamaño, porque si es chiquitita, pues no va a causar tanto problema y no va a obstruir, pero si es grandota, pues va a tapar el vaso dependiendo en el vaso en el que estemos. ¿Alguien más? Yo tenía una consulta, doctora. Dígame, Víctor. En la sintomatología, cuando es transitoria, se va a presentar, ¿cómo diferenciar si es problema cardíaco o si es la isquemia transitoria? Vaya, no se confundan. Lo que hablemos de isquemia transitoria aguda, esto solo sucede en el cerebro, no sucede en el corazón. Este término es solo para el cerebro, para un evento cerebrovascular, ¿verdad? No es para el corazón ni para otro lado, es solo para el cerebro. Es un derrame cerebral que solo duró entre 6 y 24 horas y luego se recuperó el paciente por completo, ¿verdad? Entonces, es un término que solo implica una isquemia transitoria cerebral, Víctor. No se me vaya a confundir. Y por supuesto que los síntomas que nos van a decir si es cardíaco o es cerebral son, si es cardíaco es un dolor torácico, como vamos a ver en cardiopatía isquémica, y si es un derrame cerebral, accidente cerebrovascular, es un déficit neurológico, es decir, pérdida de la fuerza
parestesia, disestesia, disartria o alteraciones para articular palabra, afasia, que es pérdida del lenguaje, y desviación de la comisura labial, alteraciones pupilares, etc. Ok, muchas gracias, doctor. Para servirle. ¿Alguien más? Muy bien, jóvenes, entonces les agradezco mucho su presencia. Les suplico no abran sus micrófonos y están despedidos. Yo me quedo acá para terminar de grabar el video, ¿verdad? O si no, se lo subo más tarde, no hay ningún problema por PowerPoint. Les agradezco su presencia, les agradezco su participación también. Les suplico que comiencen a leerlo una vez yo ya se lo suba al campus para que no nos atrasemos con todo el material que hay. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Para servirle. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Para servirles.